buenos días, muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes, señoras y señores. Reciban un saludo de bienvenida a la atención a nuestro programa de noticias y opinión. Tenemos como primer invitado en la jornada de hoy al candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con la doctora Cynthia Viteri. ¿Cómo la vieron ustedes a la doctora Viteri? ¿Cómo la vio su compañero de papeleta, su compañero de fórmula? Dicen que la mayor parte de los señores candidatos no estuvieron a la altura de las necesidades de enteramiento e información del público. La gente con elemental sentido común, con elemental criterio económico, en la última parte del programa, evidentemente sintieron un vacío en algunos temas que no fueron precisados por ninguno de los señores candidatos y señoras candidatas. Apenas hay una, pero por darle el carácter genérico a ambos géneros, ¿no? Y de respeto. Bueno, la verdad es que la sostenibilidad fiscal, nadie dijo nada, absolutamente nadie. Y estamos hablando de estos temas porque tenemos aquí prácticamente a nuestro lado derecho, como pueden apreciar, en las cámaras de nuestro sistema de televisión digital, a un hombre muy entendido que le ofrece confiabilidad a la postulación de Cynthia Viteri. No obstante que ella tiene también una gran escuela económica aprendida a lo largo de su dilatada carrera periodística y también como candidata a primeras dignidades en el estamento republicano. Es decir, sin embargo de todo eso, la generalidad de los señores candidatos no se refirieron a cómo van a aumentar el Producto Interno de la Nación, el Producto Interno Bruto que llaman, el PIB. No se refirieron al tema petrolero para nada, se refirieron exclusivamente para mencionar que debían hacerlo, desde luego que sí, la corrupción que ha imperado en este sector. Ustedes no saben la cantidad de dinero que se han robado o utilizando la materia prima de todos ustedes, de todos nosotros, han hecho unos negociados de intermediación que han saltado instancias normales y que ha servido para que mucha gente de la cúpula del régimen y del sector petrolero, de esto no habla, por ejemplo, el que está en la Florida, nadie sabe si está en la Florida o está dónde, pero el denunciante de últimos días, el señor Pareja Yannuzeli, no habla pues de estos negociados, y no han hablado tampoco nadie, qué pena, del futuro petrolero de nuestro país. Y no han hablado de los negociados o negocios, pero beneficiosos, no sé para quién, pero no es para nuestro país, con la República de China, en el tema petrolero. ¿Por qué no hablaron? Por desconocimiento, seguramente por temor, porque no se han dedicado a hacer un estudio prolijo, no han hecho un seguimiento adecuado de la macro y microeconomía ecuatoriana. En fin, ya son pareceres, o simple y llanamente porque no conocen del tema. Y esto es lo que siempre les pedimos a ustedes. Prefieran con su voto a gente que conozca de los temas económicos, el que pueda salvar a la nación de semejante debacle en que queda el país en materia económica. El resto fue un inventario de ofertas. Pero ¿con qué van a
atender esas ofertas. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Ha habido una feria de ofertas esta víspera, pero nadie sabe cómo van a financiar aquello, incluida la candidata Cynthia Viteri, representada desde hace algunos instantes en este set informativo y de opinión de la cadena Democracia por el señor economista Mauricio Poz. Él seguramente nos va a dar a conocer. Y perdone, economista, ¿por qué cree usted que no se habló de la deuda? Para comenzar, un buen tema. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, primero yo le diría que este debate del de ayer, a mi criterio, fue mejor que el debate anterior. Yo creería que hubo más información, hubo más variedad de temas y más también, diría yo, libertad para poder expresar, no porque no haya habido la libertad, sino porque la estructura del programa era distinta. Pero claro, minuto y medio para hablar tampoco es mucho tiempo. Yeah. Hay que ser bien conciso en eso. Yo sí creo que se abordaron varios temas. Algunos no se abordaron porque no les preguntaron. Por ejemplo, no se habló nada de medio ambiente, no se puede Sí, pero por ejemplo, no en el hablar de la sostenibilidad fiscal, sí de se qué habló, van a vivir o sea, en los próximos 2 años. Sí se habló del tema fiscal, no con la palabra sostenibilidad, pero Cynthia sí dijo, por ejemplo, que hay que ordenar la casa. Ella habló del sostenimiento de la casa, de ordenamiento de la casa, y dentro de eso habló del tema de la deuda, también lo habló, sí mencionó el tema de la deuda. No sé si usted recuerda. Pero una cosa es mencionar y otra cosa es explicar, ¿no? Claro. Y no estoy contra la doctora, no, yo entiendo, está bien. Candidatos. Pero yo creería que en general, en el caso de Cynthia, yo creo que las intervenciones que tuvo, en todas las intervenciones, y usted podemos revisar, en todas hizo propuestas. Y las propuestas que hizo son las propuestas que ya ha venido enunciando a nivel nacional, y dentro de la limitante del tiempo dijo lo que podía decir en ese lapso. Pero sí creo que es importante anotar algo. Las ofertas que se han realizado y el financiamiento de las mismas también ha sido ya explicado, pero vale la pena volverlo a decir. Fíjese, las ofertas que tienen que ver con la reducción de impuestos o la eliminación de algunos de ellos, el tema del costo de energía eléctrica, los proyectos puntuales como por ejemplo el tema de las guarderías, que también se anunció hace pocas semanas, todo eso suma, para ponerlo en redondo, 2.800 millones de dólares. Esto ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a insistir, 2.800, es decir, el presupuesto del Estado va a recibir 2.800 millones de dólares menos por estas propuestas. ¿Cómo se van a financiar esos 2.800? En el lado del gasto, nosotros hemos identificado que en el gasto que se llama de inversión o de capital, que asciende a una cifra entre 8 y 10 mil millones de dólares por año, estas son las cifras del mismo ministerio, alrededor de 4.000 millones son delegables al sector privado, es decir, bajo figuras distintas, como pueden ser concesiones, alianzas público-privadas, inversión extranjera directa, ventas u otras. Esos gastos ya no va a realizar el Estado, es decir, esos gastos pasan a ser parte de lo que el sector privado va a ejecutar, en cuyo caso se está ahorrando 4.000 millones de gasto el gobierno por no meter la nariz en donde no tiene que meter la nariz, primero. Segundo, son 23.000 millones en excesos durante 10 años, Gonzalo. 23.000 millones. En exceso. En todos los gastos superfluos del gobierno que ha hecho. Viajes, sabatinas, consultorías, celulares de edificios. Aviones, todo eso suma 23.000 millones. Divida usted para 10 años, le da más de 2.000 millones por año. Más de 2.000 millones por año. Que habrían servido, por ejemplo, si usted es un gran planificador financiero, para construir u otorgar otro tipo de garantía. Pero fíjese, Gonzalo, solamente... ¿Dónde tiene demanda? Fíjese, solamente para ilustrar, solo para ilustrar. Si no se hubieran utilizado los recursos en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, se hubieran hecho 192.000 viviendas, a una razón de 12.000. Si
el uso de los vehículos, solo el mantenimiento de los vehículos hubiera dado lugar a 15,000 viviendas Eso sí han sido súper abusivos. O en guarderías, Gonzalo, hubiera en el mantenimiento 18,000 guarderías para la gente pobre de este país. O el desayuno escolar, ni hablemos de 326,000 desayunos escolares, o sea, el exceso ha sido absolutamente evidente. Entonces, súmela a los 4,000 que le dije, estos 2,000, quitando estos excesos, ya vamos en 6,000. Y lo que yo he mencionado también varias veces, de la redefinición si el Estado tiene que seguir refinando crudo. Refinando, no estoy hablando de exportando crudo, sino refinando. Eso, el rato que usted le concesiona, pasa a dejar de importar derivados. Y ahí se está ahorrando cerca de 2,000 millones adicionales. 2,000 más 2,000, 4,000, más 4,000, 8,000, Gonzalo. Solamente ahí, no solamente que cubre estas ofertas de campaña, sino que le queda un remanente cercano a los 5,000 millones de dólares para ir cubriendo el desfase fiscal. Entonces, las propuestas que nosotros hemos hecho con Cintia están absolutamente analizadas, financiadas, y no vamos a ofrecer nada que no vamos a poder cumplir. Al menos yo me considero un tipo pragmático, no voy a caer en la demagogia de ofrecer cosas que no va a poder cumplir. Y le quiero decir algo más. La corrupción y el robo, pues, Gonzalo, solamente con la corrupción y el robo. Fíjese, un proyecto en lugar de valer 100 vale 300. Claro. Y ahí paga todo el mundo. ¿Y para qué 300? Para poder repartir los 300. Y el tamaño de lo que nos han ultrajado a través del robo, porque es un ultraje a la pobreza, un ultraje a la decencia, un ultraje a la miseria de muchos hogares ecuatorianos, haberse robado tanta plata. Usted especialmente, Mauricio, ha logrado establecer en el tema petrolero cuántos millones de millones y a través de qué mecanismos han succionado lo que podía haber servido para el progreso nacional y la atención a prioridades sociales. El señor presidente, a lo que escuchó lo de Capaya, sí, desmintió sobre las preventas de Petrochina, o las preventas a Petrochina, que fueron las acusaciones de el señor Carlos Pareja Llanuselli. El día sábado, en la sabatina, dijo: yo desmiento que haya habido preventas a Petrochina. Que las preventas a Petrochina, oiga, esas ventas petroleras nos aseguraron el mercado. Los últimos años, todo el mundo conoce, el mercado petrolero ha estado recontra inestable. Se han estado peleando porciones de mercado, por eso se rompió el precio. Nosotros tenemos mercado seguro. Las ventas se han hecho a precio de mercado. Pero él dice que un informe de la OPEP dice que hemos vendido $4 más bajo en nuestro mercado. No existe ese informe de la OPEP. Pero él mismo se contradice. Que no sean 4, porque hemos vendido 700 millones de acuerdo de lento, hemos perjudicado al país en 2.800 millones. Nunca explicó por qué se iba a perjudicar al país, ¿no? Pero hemos perjudicado en 2.800. Pero que no sean 4, que sean 2. Se ha perjudicado en 1.400 millones. ¿Qué sería en el análisis, no? Que no sean 2, que sea 0, no se ha perjudicado en nada. Que no sea 0, que sea menos 2. Y lo hemos beneficiado en 1.400 millones. Ya baste payasada. Ya baste jugar así con los intereses de la patria. El señor Pareja Llanuselli se refirió también a la comercialización del crudo ecuatoriano. Yo me sometí a un polígrafo para 2 preguntas clave, yo diría. Que ¿usted cogió plata de Odebrecht? No. 99% de veracidad. ¿Usted cogió plata o le dieron plata por comercio, por la venta de petróleo a nivel internacional? No, 99% de veracidad. Entonces ahora sí les voy a decir otra de las preguntas. Cuando yo fui ministro, 4 o 5 veces nada más, siempre me preocupó comercio internacional. Le digo a Wilson Pastor, mi amigo, no vaya a creer que estoy hablando de Wilson Pastor como enemigo, pero lo tengo que citar, lo llamo y le digo, oye, mírame si la OPEP puede hacernos un informe sobre la comercialización del crudo ecuatoriano, porque creo que algo no estamos haciendo bien. Hace la consulta y demás y le dicen, mira, me dice la OPEP que no puede firmar el informe porque somos miembros, ellos no nos pueden acusar, pero que creen que estamos perdiendo alrededor de $4 por barril. Me hago la pregunta en el polígrafo. Entonces fuimos a hablar con Jorge Glass, a la oficina de Jorge Glass.
Y Wilson Pasto le dice a Jorge Glass, delante mío, en la oficina de Jorge Glass, que estábamos perdiendo $4 por barril, en un precio deprimido, que es criminal, pues. Porque hubo momentos, Janet, en que entregamos el petróleo, ni siquiera teníamos el costo de producción. Y así estábamos entregando con $4 menos. Claro. Entonces le dijo delante mío, y me puse en el polígrafo la pregunta, Wilson Pasto le dijo a usted, le dijo a Jorge Glass delante de suyo que se perdían, el polígrafo sí, 99% de credibilidad. Luego de eso no pasó, sino absolutamente nada. Cuando yo me ¿No fui, hizo nada Jorge Glass? no hizo absolutamente ¿No respondió nada en ese momento? No, sí, no, hay que ver, que hemos visto, pero sí, no, nada. ¿Y por qué no responde nada? ¿No es el encargado de cuidar bueno, en las áreas estratégicas? Nosotros, ni usted ni yo lo podemos acusar porque no nos consta de nada, pero sí podemos hacer lo que estamos haciendo, dar para que la Fiscalía sea la que inicie las investigaciones y la Contraloría, que me presionaban para que yo autorice una venta de 98 millones de barriles, a Petrochina también, que comprometía, Janet, el petróleo del próximo gobierno. No hay petróleo para el próximo gobierno. El próximo gobierno lo único que tiene que hacer es entregar, porque ya se gastaron la plata. O sea, no solamente, o sea, yo creo que si usted se gasta la plata de su administración, por último, es su administración y usted dé cuenta sobre eso. Pero gastarse la plata del próximo gobierno, que lo único que tiene que hacer es entregar e invertir, porque uno no puede ni pagar. Entregar, invertir, eso no va a ser, no sé cómo, quien quiera que gane, no sé cómo va a ser. Pero entonces yo dije no, le dije a Jorge Glass, yo no voy a autorizar esa cuestión. Y me fui ya casi renunciado a Qatar. Yo sabía que al regreso estaba fuera. Cuando estoy en Qatar, ocurre lo de Alex Bravo, lo sacan a Alex Bravo y viene Pedro Medizalde y firma, sin la autorización del directorio. Eso es una cosa, pero mire, eso no ha ocurrido jamás, pues. Porque hay dos cosas ahí. Primero, un gerente no se atrevería a firmar algo de esa magnitud sin autorización del directorio. Y si lo hace sin autorización de nadie, es que una autoridad superior, muy superior, le ordenó que lo haga. Miren ustedes, señores oyentes y distinguido invitado, candidato a la vicepresidencia de la República, en primer lugar que esto da coraje, ¿no? Da coraje. Provoca una molestia, entiendo que socialmente generalizada. Pero nadie se refirió a estos temas anoche. ¿Y cómo podían haberse referido a estos temas si no preguntaron? No, pues. Yo creo que de los 8, unos 6 por lo menos de los candidatos a la presidencia de la República no se han acercado a conocer y entender los graves perjuicios que le han hecho al país y a la sociedad ecuatoriana con estas prácticas que tampoco Carlos Pareja Yanuseli ha estado ahí viendo nomás. No es tampoco así, ¿no? El hombre está cantando y ese canto apenas lleva la primera estrofa y parece ser un cántico de 8 o 10 estrofas. Ya veremos. Él conoce todo. Si conoce desde el momento en que fue con el otro Carlos Pareja o con el candidato a presidente que es el actual mandatario ecuatoriano, fueron a buscar auspicios y en algunas partes no les otorgaron o les negaron, y eso está cantando Pareja Yanuseli, enterándonos de cómo han sido las cosas. Ahora, todo el mundo puede ir a hablar con las personas, solicitar una ayuda financiera u de otro orden a efectos de promocionar su candidatura y verle respaldos económicos especialmente. Eso han hecho permanentemente, podrían decir. El problema es que después, usando las palabras de Pareja Yanuseli, él les cogió odio, dice él. Sí, ya vamos a hablar de aquello. Pero bueno, economista, voy a pedirle a Dalo Bucarán que tenga la gentileza de darnos también una opinión sobre
estos temas económicos que dejaron de toparse. A usted, por ejemplo, ¿no le sorprendió la feria de ofertas y no nos podría explicar con qué va a sufragar las ofertas la doctora Cynthia Viteri? Hombre serio como usted debe haber analizado las fuentes de financiamiento para los compromisos que adquirió ayer la doctora Viteri, que adquirió anoche, ¿no? Claro, Gonzalo, es lo que le estaba explicando. Lo que le estaba diciendo es que de los 8 a 10 mil millones de dólares anuales en el presupuesto del Estado, en la partida de gastos de inversión o de capital, son delegables al sector privado cerca de 4 mil millones. Esos 4 mil millones, ya solo esa parte ya cubre los 2.600 que cuesta esta baja de impuestos y estos temas de la reducción de la energía eléctrica, el tema de las guarderías, de las propuestas. ¿Cuánto dice que estas ofertas 2.600 millones van a costar? 2.600. Sí, ¿Con qué van a financiar? Con lo que le acabo de decir. A ver, es decir, de los 10 mil millones, de 8 a 10 mil que gasta anualmente el Estado en gastos de inversión o de capital, que se llama 4 mil, es delegable al sector privado, es decir, deja de gastar. Usted ya no gasta eso, por lo tanto se ahorra 4 mil millones. Adicionalmente, usted tiene aproximadamente 2 mil millones anuales en todos los gastos superfluos, lo que estábamos conversando hace un minuto. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento de vehículos, aviones, edificios, celulares, sabatinas, viajes, consultorías, todo eso son 23 mil millones en una década. Son aproximadamente 2,000 y pico de millones más por año. Más los 4 mil que le acabo de decir que se ahorra, son 6 mil. Y aparte el tema de la refinación, si no importa el Estado, son 2,000 millones de dólares adicionales. Estamos hablando ya ahí de 8,000 millones. No solamente que cubre las ofertas de campaña, sino que le queda un excedente para ir reduciendo el desfase del presupuesto del Estado. Entonces ahí está explicado cómo es que nosotros vamos a cubrir lo que estamos ofreciendo. Y como le dije, no vamos a ofrecer nada que no esté debidamente analizado, estudiado y que tenga viabilidad de hacerse la práctica. Lo peor que uno puede hacer es ofrecer algo y no cumplir. Porque le rebote el problema a uno. Así es. Le van a decir, mira, señor, usted ofreció esto y usted ahora no está cumpliendo. Pero ya estoy en el poder. Claro, es que eso no hay cómo hacer, pues, Gonzalo, porque ahí uno va perdiendo credibilidad y va perdiendo confianza. Entonces, si yo ofrezco... Ya se han de olvidar lo que yo prometí. No se olvide, el pueblo no se olvida, le pasa la factura. Entonces, eso es bien importante porque uno tiene que cumplir lo que dice. Y le quiero decir algo más. Fíjese, solamente en vialidad, megaobras y eso, sacando un promedio de 4 a 5 mil dólares por año. Fíjese, Gonzalo, 4 a 5 mil millones de dólares por año. Y usted habla de que no usted, sino se habla de que la comisión por la corrupción en obra pública puede ser el 10 o el 20%. Calcule usted el 10% de 4 mil millones de dólares. Estoy poniendo una cifra bien baja. Por 10 años, ¿cuánto es eso? 40 mil millones. El 10% en comisiones, ¿cuánto es eso? 4 mil millones de dólares. Así de simple es la cosa. Fíjese, solamente ahí, y eso paga todo el país. ¿Cómo paga el país? Porque las obras cuestan más y le pasan la factura a la gente con más impuestos o con más deuda, que finalmente terminamos pagando todos en algún momento. Entonces, esos son los excesos que generan los problemas que estamos conversando y que tienen que reducirse para hacer unas finanzas públicas sostenibles y que se puedan mantener. Ni siquiera hablo del ahorro en temas de servicio de la deuda, porque en servicio de la deuda también hay un pago absolutamente excesivo, porque los convenios fueron suscritos en condiciones onerosas. Ahí tenemos nosotros, entre capital e intereses por año a la fecha, aproximadamente, yo le diría 9.500 millones de dólares, 9.500 millones de dólares entre capital e intereses por año en deuda, es casi el doble de lo que gastamos en educación y salud. Entonces ahí también hay que replantear el tema de la deuda, refinanciar lo que se tenga que refinanciar, canjear los segmentos de deuda que hay que canjear
Y esto es únicamente posible a través de una reducción de lo que se llama el riesgo país. Y el riesgo país baja cuando hay un programa económico que genera credibilidad, tiene apoyo internacional, da certidumbre. Es la única forma de bajar el riesgo. Baje el riesgo, yo puedo buscar replantear la deuda y decir, señores, deme ese papel en estas condiciones, yo le doy este otro papel, porque si usted se queda con ese papel, no le voy a poder pagar. Entonces, esa es la manera de ir ordenando la casa, que sí se lo dijo ayer en esos términos, ordenamiento de la casa, pero obviamente con una restricción de tiempo era muy complicado entrar en estos detalles que estamos conversando. Carlos Pareja Llanuselli en sus entrevistas, especialmente a nuestra compañera editora general de Teleamazonas, la doctora Janet Nostroza, le mencionó o le ha mencionado en esa entrevista que este gobierno economista, del presidente Correa, se ha gastado ya prácticamente todo el dinero del próximo gobierno. Que me presionaban para que yo autorice una venta de 98 millones de barriles a Petrochina también, que comprometía a Janet el petróleo del próximo gobierno. No hay petróleo para el próximo gobierno. El próximo gobierno lo único que tiene que hacer es entregar, porque ya se gastaron la plata. O sea, no solamente, o sea, yo creo que si usted se gasta la plata de su administración, por último es su administración y usted dé cuenta sobre eso. Pero gastarse la plata del próximo gobierno, que lo único que tiene que hacer es entregar e invertir, porque uno no puede ni pagar. Entregar, invertir, eso no va a ser, no sé cómo, quien quiera que gane, no sé cómo va a ser. ¿Y el sector petrolero, qué dice usted? Cuando digo que el sector petrolero está quebrado, no es por mi culpa, pues, es por las decisiones que ha tomado el gobierno, pues. Porque firman el contrato con AUCA de 4.000 millones de dólares y sacan 1.000 para gasto corriente, pues, y dejan AUCA fregado porque ahora esos 1.000 millones que fueron para inversión en un campo lo mandan a gasto corriente, entonces ahora el campo no tiene cómo ¿Y qué hacer. le parece a usted lo del campo Sacha? Ya que entremos en ese detalle de lo que entregaron el campo Sacha y lo de AUCA, que ha sido muy criticado. Pero es que, fíjese usted, entregar AUCA y Sacha, el Ecuador pensaba que cuando se hablaba de 1.000 millones la UNE, de 1.500, que era un bono no reembolsable, lo que hubiera sido extraordinario. Pero eso no era más que para aceptar el préstamo, para ganar la plata, para meterla a la caja fiscal, para poder pagar el 13º sueldo, pagarlo, el gasto corriente, y ahora los campos quedan fregados. Es decir, mire, Schlumberger, que es la que firmó con AUCA, no es la compañía mala, pues. Pero si usted lo utilizó para que esos 1.000 millones, bajo una figura que no existe en la ley ecuatoriana, que es el intangible, sacan 1.000 millones. Y hay que ver la negociación de esos contratos, la negociación, los intereses, y lo ponen eso a gasto corriente. Eso es criminal, pues. Eso es criminal. Porque por eso le digo, la industria petrolera queda quebrada. Este año 2017 se viene, acuérdense de esto, el pago a Perenco, el pago a Burlington, el pago a Petrobras, solo en esas 3 empresas, son más, solo en esas empresas que 3 empresas que ya ganaron los juicios, va a haber más de 13.000 millones de dólares que hay que pagarles. Y habrá que, el próximo gobierno, quien quiera que sea, tendrá que negociar, renegociar, ir de rodillas para ver cómo le dan un poquito, porque como ya no hay petróleo para pagar, todo está entregado. Imagínense los problemas del sector petrolero. Y el sector petrolero, si usted no invierte, se cae la producción. Y si usted a la refinería de Esmeraldas no le da el mantenimiento, que es con plata, el mantenimiento que requiere, esa rehabilitación en los próximos 2 años está caída. Si esta realidad es como reza el Capaya, Carlos Pareja Llanuselli, ¿cómo piensan ustedes unilateralmente solucionar este problema? Es como preguntarle al mismísimo ex vicepresidente de la República, doctor Lenín Moreno. Es como preguntarle a Guillermo Lasso. Es igual que preguntarle a Dalo Bucarán, que de paso estuvo en una excelente intervención y se lo ve lo maduro que el hombre está, el chico está, porque es bastante joven y es dejando a un lado todas las cosas, él en lo personal es un buen prospecto para gerenciar, digamos, el país del futuro. En esta ocasión no creo que tenga la fuerza, pero dejó una buena impresión. Economista, estamos hablando con uno de los personajes que tiene que enfrentar estos problemas. Partiendo de que entre 3 estaría la cosa, ¿no?
¿Cómo cree usted que solucionaría este problema el ex vicepresidente de la República y actual candidato a la presidencia de la República? ¿Cómo cree? ¿Usted conoce la perspectiva, la dimensión de conocimientos, la habilidad y obviamente la presión y apoyo de su partido? Porque tiene presión ideológica y apoyo seguramente ideológico también, pero el conocimiento económico y las alternativas que tienen ustedes, ¿cómo cree que conjugarían los tres? Para poner los tres ejemplos, ¿cómo conjugaría usted? ¿Cómo conjugaría el señor Lasso? ¿Y cómo solventaría y solucionaría el problema el señor ex vicepresidente de la República y actual candidato oficialista, el señor ingeniero Lenín Moreno? Tenga la bondad. Yo podría responder por lo que nosotros vamos a hacer, no puedo responder por lo que ellos creerían que van a hacer. Lo que puedo es presumir. Presuma, entonces presuma. En el caso más visible, diría yo, es el del gobierno. El señor Moreno no es más que la continuación de este gobierno, y lo que probablemente harían es seguirse endeudando. Es lo que van a hacer, Gonzalo. Y van a seguir, como ya no les da el petróleo plata, estarían buscando otras alternativas. Como ¿Más endeudamiento? Claro, van a seguir en ese proceso, en eso. Pero ya solo les tocaría, si ya no lo tiene, ya vender las Galápagos. Es que Gonzalo, ya han empezado a hacer cosas que ningún gobierno ha hecho. Por ejemplo. Han entregado lo que estaban hablando hace un momento, han entregado el campo Auca, que es de lomo fino y se queda con el hueso. Entonces, obviamente, van a seguir en ese proceso. Mañana será reservas mineras, pasado mañana será cualquier otra cosa. Entre amigos decimos, ¿son de cuidado? Yo diría que no hay orden, hay indisciplina y se van por el lado más fácil, que es botar el problema para adelante y seguirse endeudando y seguirse endeudando, y mañana se inventarán otra forma de registrar la deuda para no superar lo del 40, porque en eso también. Pero el mérito de ellos es que los organismos financieros han aceptado, sean de carácter estatal o sean de carácter privado, han aceptado y han prestado dinero. Creen mucho en nuestro país y en la riqueza ecuatoriana. Los multilaterales no, Gonzalo. Los multilaterales lo que han hecho es financiar ciertos proyectos y en cantidades acorde a sus niveles de riesgo, pero en general el grueso del endeudamiento público del Ecuador en la parte externa está o con ventas anticipadas de petróleo, o con créditos directos con la China, o con inversionistas que han comprado bonos, que solamente en las emisiones ya sumamos $7.200 millones. Entonces ese ha sido el endeudamiento. Por eso es que el grueso del endeudamiento externo está concentrado en un plazo corto y a tasas de interés altas. Entonces, obviamente, eso hace necesario entrar en un proceso, como expliqué, de renegociación y de replanteamiento de la deuda y canje de la deuda en lo que corresponda. También es importante que usted tome en cuenta, en consideración, que en el caso nuestro, nosotros no estamos considerando que va a haber ingreso petrolero en el presupuesto del Estado. Le tenemos con cero ahí la cuenta. ¿Por qué? Porque ya era de presumir que no íbamos a recibir $1 por ese concepto. Y además recuerde algo, en la década que acaba de transcurrir con el actual gobierno, si usted le mide la participación del sector privado versus del público en la producción de petróleo, esa relación era 50-50 más o menos en el año 2006. Este momento la relación es aproximadamente 22-78, es decir, 22% sector privado, 78%. ¿Cuál es el problema de esta relación? No porque sea privado o público el uno o el otro. El problema es que no hemos podido mantener la producción en el año, en el periodo. Hemos recuperado en el último año y medio, 2 años, pero viéndolo de punta a punta, la mayor cantidad de tiempo hemos estado con una producción menor a la requerida, por lo que hemos dejado de percibir cerca de $1.500 millones por no haber crecido la producción, solo por no haber podido mantener la producción de petróleo. Entonces, no hemos mantenido la producción de petróleo, no tenemos reservas
libres para uso del recurso del Estado. La inversión extranjera es absolutamente marginal. Es imposible, por lo tanto, considerarle al ingreso petrolero como parte del ingreso fiscal. No podemos considerar, lamentablemente no podemos considerar. Tenemos que dejarle fuera el ingreso petrolero y vivir de lo que tiene que vivir cualquier presupuesto, que es el ingreso que puede controlar. ¿Cuál es ese? El tributario. Sobre esa base tenemos que trabajar y regular el otro lado del presupuesto que se llama el gasto. Por eso es que hemos insistido y seguimos insistiendo en la necesidad de regular el rol del Estado para que el Estado no participe en actividades que no le competen y por lo tanto buscar equilibrar las finanzas públicas hacia adelante. Lo más probable es que sí vamos a requerir una especie de crédito puente inicial. Porque recuérdese algo, usted se siente el 24 de mayo y el 31 de mayo tiene que pagar sueldos, no es que le va a decir a los empleados, ¿sabe qué? No tengo plata, pregúntele al gobierno anterior. El gobierno anterior ya se fue. Ahora es su responsabilidad atender las obligaciones del Estado. Entonces, hasta que todo el programa empiece a coger fuerza y empiece a generar ingresos de recursos, usted tiene obligatoriamente un plazo para cubrir todas las obligaciones que están pendientes. Atrasos. ¿Cómo usted pretende recuperar la confianza en el sector privado? Contratistas, petroleros, constructores. Si no les paga lo que les debe, pues Gonzalo, les debe a ellos, les debe a los gobiernos seccionales, les entrega papelitos a los jubilados, les entrega papelitos a los otros. No capitaliza el Banco Central. Tiene que hacer todo un andamiaje de decisiones con un programa muy bien estructurado. Prácticamente una nueva proforma de todo, ¿no? Tiene que replantear todo, Gonzalo. Tiene problemas en la deuda, tiene problemas en el presupuesto, tiene problemas en el sector externo, tiene deterioro de imagen internacional, tiene iliquidez fiscal, no tiene ahorros, no hay rol del sector privado. Eso es programa económico. Compartamos democráticamente con Dalo Bucarán, que está en línea telefónica, en instantes en que está esperando un vuelo para retornar, entiendo que a su ciudad, el puerto principal. Yo refería, sin embajes, sin ninguna otra circunstancia, sino la que yo aprecio en mis ojos de periodista con algún grado de experiencia. Visualiza de un prospecto como es usted, este momento como candidato a la presidencia de la República, y como un candidato que ha demostrado la noche de esta víspera una evolución importantísima en cuanto al conocimiento del fondo económico, social y político de nuestro país. Su madurez se hizo ostensible la noche de esta víspera y pasa a ser usted un buen prospecto para dirigir esta nación, dice este periodista. El resto, las consideraciones que formule el público, especialmente de la capital ecuatoriana, es un problema de cada ciudadano, pero lo que estamos es leyendo como comunicadores las factibilidades de gerenciar una nación que tienen los 8 candidatos a la presidencia de la República. Entonces, con esta premisa, yo le quiero hacer oír lo que ha mencionado Carlos Pareja Iannuzzelli. Estábamos conversando con el candidato y respetable economista, candidato a la vicepresidencia de la República, Mauricio Pozo. El señor Carlos Pareja Iannuzzelli dice que el sector petrolero, a donde todo el mundo acudiría en busca de recursos para un país totalmente endeudado, totalmente, incluso como sector, dice Capaya, dice, el petróleo está quebrado y está súper endeudado y casi que no tiene solución. Usted le va a escuchar, Dalo. Cuando digo que el sector petrolero está quebrado, no es por mi culpa, pues. Es por las decisiones que ha tomado el gobierno, pues. Porque firman el contrato con AUCA de $4.000 millones y sacan 1.000 para gasto corriente, pues. Y dejan AUCA
fregado, porque ahora esos 1.000 millones que fueron para inversión en un campo los mandan a gasto corriente, entonces ahora el campo no tiene cómo ¿Y qué le hacer. parece a usted lo del campo Sacha? Ya que entremos en ese detalle de lo que entregaron el campo Sacha y lo de Auca, que ha sido muy criticado. Pero es que, fíjese usted, entregar Auca y Sacha, el Ecuador pensaba que cuando se hablaba de 1.000 millones, la UNE de 1.500, que era un bono no reembolsable, lo que hubiera sido extraordinario. Pero eso no era más que para aceptar el préstamo, para ganar la plata, para meterla a la caja fiscal, para poder pagar el 13º sueldo, pagar el gasto corriente, y ahora los campos quedan fregados. Es decir, mire, Schlumberger, que es la que firmó con Auca, no es la compañía mala, pues. Pero si usted la utilizó para que esos 1.000 millones, bajo una figura que no existe en la ley ecuatoriana, que es el intangible, sacan 1.000 millones. Y hay que ver la negociación de esos contratos, la negociación, los intereses, y lo ponen eso a gasto corriente. Eso es criminal, pues. Eso es criminal. Porque por eso le digo, la industria petrolera queda quebrada. Este año 2017 se viene, acuérdese de esto, el pago a Perenco, el pago a Burlington, el pago a Petrobras, solo en esas 3 empresas, son más, solo en esas empresas que 3 empresas que ya ganaron los juicios, va a haber más de 13.000 millones de dólares que hay que pagarles. Y habrá que, el próximo gobierno, quien quiera que sea, tendrá que negociar, renegociar, ir de rodillas para ver cómo le dan un poquito, porque como ya no hay petróleo para pagar, todo está entregado. Imagínense los problemas del sector petrolero. Y el sector petrolero, si usted no invierte, se cae la producción. Y si usted la refinería de Esmeraldas no le da el mantenimiento, que es con plata, el mantenimiento que requiere, esa rehabilitación en los próximos 2 años está caída. Uh-huh. Le acaba usted de escuchar, Dalo, y estoy apelando a su nombre de marca electoral, Dalo Bucaram, porque usted digamos, usted, sus amigos, sus familiares, así han resuelto. Pero yo lo que quiero es hacerle conocer lo que ya le dije al economista Mauricio Pozo, que especialmente los empresarios que estuvieron en buenas cantidades, como un reflejo de la inquietud que tienen los emprendedores, dijeron que el debate de ayer fue muy pobre en cuanto a la referencia a cómo van a sostener el lado fiscal del gobierno, la sostenibilidad fiscal que llaman los economistas. Dalo, el PIB, cómo aumentarlo. Dicen, como usted acaba de escuchar, con esta referencia de Carlos Pareja, de que el sector petrolero está colapsado, que no hay futuro petrolero, que tenemos que solucionar problemas económicos con China de tamaño gigantesco. Y la feria de ofertas que todos hicieron, usted no quedó atrás, ¿con qué dinero? Y el tema de la deuda interna, la deuda externa, y el tema del cumplimiento de todas las cosas que vienen, que me faltaría espacio de memoria para yo recordar cuánta conflictividad va a heredar el próximo gobernante. Allí le estamos escuchando. ¿Usted tiene otras alternativas y por qué no las dijo anoche? Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días a Mauricio y a todos los oyentes. Hay que partir de una realidad y yo creo que el pueblo lo entiende bastante bien. Cada candidato a la presidencia se somete a dar un plan de gobierno para los próximos 4 años en cada tema, en 1 minuto y medio. Evidentemente tienes que en ese 1 minuto y medio intentar ser lo más eficiente para comunicar cuáles son las acciones inmediatas que hacer para enfrentar la grave crisis que deja este régimen, no solo en materia económica, sino como lo dije ayer, en el tema de valores, familia, en el tema de la droga, que realmente tiene preocupado a todos los ecuatorianos. Donde el resto de candidatos ven un dilema y hacen un panorama de oscuridad hacia el futuro por la poca capacidad que va a tener el próximo gobierno en cuanto a contar con producción petrolera negociable en los mercados internacionales, nosotros vemos una oportunidad.
y es la oportunidad precisamente de comenzar a despetrolarizar la economía ecuatoriana, acabar con la conducta extractivista de este gobierno oligárquico, en la que en un fin maquiavélico en materia económica siempre ha impuesto el fin sin importar los medios. Y para muestra el tema del Yasuní. Los 100 legisladores gobiernistas se comprometieron que el Yasuní se quedaría bajo tierra porque pone en riesgo la vida de los grupos no contactados que viven en la mayor reserva petrolera que le queda al país. Sin embargo, a la orden del gobierno, traicionaron al pueblo y fueron a votar por explotar el Yasuní sin importarle la vida de los ecuatorianos. Esa es la conducta de este gobierno. Un gobierno que, como lo he dicho en diferentes espacios, el Ecuador ya sabe que este es el gobierno más corrupto de la historia. Jamás en la vida habíamos visto funcionarios que han estado durante 10 años en el régimen tener plata guardada en sus closets, en sus cajones, y hemos vivido estigmatizando a medio mundo por supuestas denuncias que hacían los politólogos sin tener ninguna prueba. Hoy tenemos pruebas. Hoy están las cuentas de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Glass, con 23 millones de dólares, y el fiscal sigue pidiendo pruebas. Ese es otro tema. Dalo, yo quería aprovechar la oportunidad que tenemos de compartir con una de las cabezas más importantes en materia económica, de las que están protagonizando la campaña electoral sin perjudicar a nadie en sus conocimientos y su formación la ha exaltado más bien. Pero Mauricio, que está al comando de esta entrevista, también quiere participar. Y yo quiero preguntarle, Mauricio, ¿qué le parece a usted los puntos de vista que exhibe el candidato Bucaram y que exhibieron ayer los otros candidatos? ¿Con qué ustedes están o no de acuerdo y cuáles parecerían ser las herramientas de sostenibilidad fiscal próximas que ustedes han seleccionado, Mauricio? Gonzalo, saludos a Dalo. Efectivamente, como yo mencioné al principio de la entrevista, y Dalo acaba de mencionar lo mismo, había un plazo sobre las preguntas, o sea, plazo de tiempo me refiero. Ya. En un minuto y medio no es que se puede desarrollar mucho. Cada uno, entiendo, dijo lo que pudo decir en ese tiempo. Pero obviamente hay un problema de sostenibilidad sin duda alguna, y eso está sustentado en el ordenamiento de la casa que explicó Cintia Vitérico en su intervención. Y en el tema del petróleo, como le menciono, nosotros no estamos trabajando con ingreso petrolero hacia adelante porque efectivamente está comprometido todo. Aquí no podemos contar con $1 del petróleo, aquí se farrearon todo, no queda un recurso para poder alimentar el presupuesto del Estado y tendremos que manejarnos con los otros conceptos de ingresos como son básicamente los tributarios. En ese sentido, sí hay la necesidad de que el país conozca cuál es el estado real de postración que nos deja este gobierno. Este gobierno nos deja en una situación muy complicada. A cualquiera que se haga cargo de la presidencia, eso es cierto. Eso no hay cómo, y a mí realmente sí me molestó una aseveración que hizo el candidato de gobierno cuando dijo que antes había el hombre del maletín y que ahora eso no existe, cuando ahora ya no necesita un maletín, pues como alguien decía, necesita un container, pues Gonzalo, para que puedan meter todos los recursos. Todo lo que han malgastado o se han robado. O han malgastado o en temas de corrupción. Claro. Entonces, me parece... ¿Usted le dice eso al candidato oficialista? Es que no podemos aceptar que después de todo lo que estamos viviendo y de lo que acabamos de conocer hace poco, hablen del hombre del maletín cuando estamos viendo un atraco, pero monumental en la actual administración. O sea, no tiene presentación. No tiene presentación, es inaceptable esperar un comentario de esa naturaleza viendo lo que estamos viendo. Así que, para reiterar la lectura que nosotros tenemos, la economía ecuatoriana va a quedar en un estado de absoluta invalidez, de postración, y vamos a tener que hacer maromas para poder rehabilitar esto, y obviamente en esa responsabilidad estamos, porque para eso estamos aquí
compitiendo en este proceso. En verdad, como dice Mauricio Pozo, candidato Dalo Bucarán, el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, y candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, en realidad dijo eso. Hace 10 años encontramos un país devastado. Las instituciones servían a las élites y no a todos los ecuatorianos. Se repartían el poder, la justicia, aduanas, el SRI, las telefónicas, las empresas eléctricas. El hombre del maletín pululaba por todos los congresos del Ecuador. Nosotros llegamos a poner orden en este país. Por ejemplo, a mí se me encargó modernizar correos y registro civil, y lo hice, y hoy son entidades excelentes. Por supuesto que siempre se puede hacer más y mejor, pero las instituciones deben estar al servicio de todos, vuelvo a recalcar, no de bolsillos particulares. Cintia, la vecina del candidato Moreno, ¿cómo hubiera tal vez replicado esto? Bueno, me imagino que muy similar a lo que yo estoy diciendo, si no hay que estar muy en posiciones distintas. En empate. O sea, uno no puede decir algo y hacer exactamente lo contrario. Claro. O sea, ¿de qué orden está hablando? Si lo que ha habido es desorden, Gonzalo. ¿De qué limpieza ha habido si lo que ha habido es corrupción? O sea, no entiendo cómo pueden proponer algo cuando han estado una década y han hecho exactamente lo contrario. Que ha puesto en orden la casa, dice el candidato Moreno, Dalo Bucarán. Yo se lo dije ayer, yo lamento mucho la actuación que tiene que cumplir Lenín en esta contienda, porque debe de ser muy duro representar al gobierno más corrupto de la historia en una elección. Debe de ser muy duro tener que defender al personaje más corrupto de la historia en la última década, como es el señor Glass en este país, y que sea tu vicepresidente, que ni siquiera tiene la decencia de asistir al debate como lo hicieron los otros vicepresidenciales, porque no tiene cara para mirar a los ojos a gente decente, sabiendo cómo se están llevando la plata de este país. Y muy duro para Lenín ponerse en el mismo discurso de odio, de agresión, de Correa, cuando Lenín debería hacer un poco de memoria, porque él participó de algunos gobiernos de los que hoy critica, incluido el gobierno del feriado bancario del señor Maguad, en el que él también tuvo una relación muy cercana con el expresidente Yamil Maguad. Entonces, lo importante... ¿Quién tuvo la relación cercana? El señor Lenín Moreno. ¿A qué momento? El señor Lenín Moreno era un activista político en este país que participó de diferentes gobiernos, inclusive el gobierno que ahora tanto quieren criticar, que duró 5 meses, el de Abdalá Bucarán. Lenín Moreno fue empleado del gobierno de Abdalá Bucarán, con el señor Gustavo Larrea. Me parece como que si en país les hicieran un lavado de cerebro y los convencieran de que todas las falacias que dicen públicamente son verdad. Pero lo importante es que Ecuador ya despertó, que la región ya se dio cuenta que estos gobiernos lo único que causan son hambre, destrucción y miseria, y el 19 de febrero van a ser sepultados en las urnas. Pero también los de la partidocracia, entre la que me corresponde incluir al régimen de su señor padre, cumplió también mal el encargo nacional, pues. A ver, el gobierno de Abdalá Bucarán fue tumbado por la partidocracia. Sí, pero cumplió mal, le tumbaron porque la permisividad también de él frente a la corrupción fue manifiesta, ¿no? Ya inicia la debacle jurídica constitucional del Ecuador, y fue principalmente el trabajo de ciertos medios que se afectaban en sus intereses los que buscaron la desestabilización de un gobierno, y la historia dirá quién miente y quién no miente. Qué curioso que Odebrecht hable de quienes han recibido coimas en los últimos 40 años en el Ecuador y no mencione pues al gobierno de Bucarán, y sí menciona a quienes han estado en todos los gobiernos, como son los socialcristianos, llevándose la plata de este país. Qué curioso que salgan una comisión de la verdad y diga los crímenes de Estado, y el único gobierno que no tiene una sola denuncia es el de Abdalá Bucarán. Sin embargo, yo soy Dalo Bucarán, un candidato con una nueva agrupación política que forja una propia historia, y que en el gobierno de mi padre, que duró 5 meses, yo tenía apenas 14 años, y no se me puede juzgar por ello como pretende hacerlo no el es mi presidente intención, no es mi intención.
Le hago como acuerdo pretende hacerlo, simplemente. no lo digo por usted, mi estimado Gonzalo, y tampoco acepto sus palabras respecto a la corrupción, pero el presidente sí lo ha hecho de forma directa, y yo no voy a entrar en insultos personales con el presidente Correa, porque mi lucha con él no es personal. Mi lucha es con la corrupción del gobierno más corrupto de la historia, que es presidida por Rafael Correa, y bajo la lógica del presidente, él no debería de hablar del pasado de los padres de los candidatos, porque tendríamos que comenzar a hablar por el pasado del padre del mismo. Y yo no voy a entrar en esa bajeza política en la que sí entra el presidente, que se comporta como un simple orangután de la política. Yo me he preparado para ser un estadista, yo me he preparado para gobernar a mi nación y para presentar un proyecto realizable, que es en lo que se diferencia del resto de candidaturas. Nosotros ofrecemos solo lo que podemos cumplir. Yo recuerdo al economista Mauricio Pozo, de quien tengo el más alto concepto en el tema económico, debatir con Rafael Correa antes de ser candidato a la vicepresidencia y hablar de la necesidad de eliminar ciertos subsidios, de no entrar en una política demagógica. Y hoy escucho que quieren regalar la luz, que quieren regalar casas, que quieren regalar todo. Estamos en crisis y hay que ir a un gobierno eficiente, responsable, digital, planificado, estable, que gaste solo lo que pueda y no más de lo que recibe. Y lamentablemente esa no es tampoco la conducta de la oligarquía populista, que hoy ofrece lo que fuese solo por regresar al poder, donde han estado 40 años, y también con este gobierno, como hoy lo demuestran las denuncias de Petroecuador. Economista Pozo, ¿para ganar hay que regalar? Para ganar hay que hacer las cosas bien, Gonzalo. Los subsidios no son ni malos ni buenos. Yo he insistido sobre eso muchas veces. Usted tiene que focalizar los subsidios y que los mismos sean temporales. Y esto es lo que hacen todos los países capitalistas, los de centro, los socialistas. Lo importante es que cumplan ese rol. Cuando usted tiene un sector que en la práctica inclusive está desempleado y por esa razón ni siquiera paga la luz, usted puede destinar una cifra temporal, una cifra focalizada para poder apoyar a ese sector. Y eso es un tema absolutamente viable y técnicamente sustentable. Igual el tema impositivo, fíjese que cerca del 80% de los impuestos es del IVA y es del impuesto a la renta. El resto de los impuestos representa en el agregado la diferencia, el 20%. Entonces usted también puede darle oxígeno al sector privado para que éste le pueda ayudar a salir de la situación sin dañar las finanzas públicas. Entonces no está haciendo demagogia, sino está haciendo un manejo de economía que le permita salir de una situación particular de recesión como es la que tiene en este momento el Ecuador. La doctora Cintia tiene el apoyo de la concepción financiera, o sea, de financiamiento de la cantidad de ofertas que ha hecho de últimos días. ¿Qué quiero decir? Usted ha hecho los correspondientes estudios para declarar entre los dos como binomio de que son factibles los beneficios. Y lo acabo de explicar hace un minuto. Ya. Sí, yo solamente le estoy más bien apuntalando por el conocimiento y la siempre admiración a su seriedad y a sus conocimientos económicos y financieros. Pero esto para los dos y final. Lenín Moreno dijo que los corruptos de ayer y de hoy, vea usted, los corruptos de ayer y de hoy, que no regresen a presentarse como prohombres de la legalidad, dijo. No voy a contestar las injurias ni las mentiras. No me llegan ni le llegan a Alianza País. Aquí está representado, con honrosas excepciones, lo peor de la historia del país. Con respecto a la corrupción, he dicho que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. He pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello. Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora de este gobierno no regresen después, bendecidos por el paso del tiempo, a presentarse como prohombres de la moral y la justicia, como prohombres de la legalidad y actuar y a pontificar acerca de lo que hay que hacer con respecto a la justicia, la economía y la política del país. Sanción, sí. Cárcel, sí. A todos los corruptos, a los de ayer y a los...
Sí, una pequeña falla. Quiere decir a los de ayer y a los de hoy. Colijo, ¿verdad? Ahí hubo una pequeña falla de edición. Bueno, a los dos les pregunto para terminar, ¿las excepciones serán ustedes? Comienzo por Mauricio. Gonzalo, lo que mencioné hace un minuto, ¿de quién es candidato? Con quién es honrosas excepciones. Pero digo. ¿de quién es candidato el señor Moreno? Eso no es candidato del actual gobierno. Es candidato del actual gobierno. ¿Y dónde están estallando los problemas? Él dirá de Alianza País. Es del actual gobierno, es candidato, es más, el vicepresidente del actual gobierno es candidato a la vicepresidencia del candidato Moreno. Por lo tanto, es del mismo gobierno. Entonces, ¿cómo podemos decir de limpieza del pasado de otros si está metido justamente lo de este mismo gobierno, Gonzalo? Un gobierno que se ha caracterizado por los actos de corrupción que empiezan a desnudarse ellos mismos, los mismos del gobierno empiezan a lanzarse piedras entre ellos. Se cantan. Entonces es inaudito hablar de limpieza, hablar de que los corruptos, cuando estamos viendo lo que estamos viendo, me parece que es impresentable. Pero lo que dice Lenin es que han habido antes también corrompidos. Toda la vida ha habido problemas de corrupción, pues, Gonzalo. Pero no puede decir aquí no ha pasado nada. 10 años de limpieza cuando estamos viendo exactamente lo contrario. No, los corruptos de ayer y los corruptos de hoy, dice, ¿verdad, Dalo? Así es el discurso trillado de ellos, pero ya nadie les cree. Hoy sabemos que Correa se escribe con C de corrupción y que ese modelo es el que tenemos que cambiar. Hoy los ecuatorianos tienen 3 vías. La una es continuar con este modelo de corrupción llamado socialismo del siglo XXI, que propone llevar al Ecuador a vivir exactamente igual que Venezuela, con hambre y miseria y unos pocos corruptos en el poder, cada día más ricos traficando con nuestro petróleo. La otra está la oligarquía desesperada de la banca del feriado y de quienes han manejado este país durante décadas, desesperados por volver al poder con una actitud populista y irresponsable en la campaña, y que quieren acabar con todas las cosas positivas que pudieron haber existido en estos 10 años y que fueron conquistas del pueblo. Y hay una tercera opción, que es la que representa a los pobres, como lo dije el día de ayer, la fuerza del cambio de Dalo Bucaram, la nueva fuerza del cambio, que propone un país solidario, con rostro humano, con un gobierno eficiente que luche contra el desempleo por segmentos, que cree nuevos empleos para los jóvenes, para los adultos, de 36 a 65 años que son discriminados por su edad, para las mujeres que son discriminadas por su sexo. Ese Ecuador de odio, de división con el sector privado, tiene que cambiar. No hay que inventar el agua tibia, tenemos que crear condiciones claras para que la empresa privada pueda ser mucho más productiva, sin obviar el sector social. Solo gobierna para sus amigos. Nosotros queremos mantener las cosas positivas y eliminar todos los excesos, corrupción, intolerancia, prepotencia, odio de este gobierno del señor Correa, que es el gobierno más corrupto de la historia del Ecuador. Les agradezco, caballeros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Dalo. Gracias, mi querido Gonzalo. Bueno, un saludo. 8:02 de la mañana, 8:02 de la mañana. Nosotros continuamos buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia.